Estructura atómica, la cartografía del mundo invisible. Al igual que los aviones que cruzan el cielo dejan un rastro de vapor que permanece mucho tiempo después que el avión ha pasado, algunas de las unidades más pequeñas de la materia también dejan una marca detrás de ellas. Las partículas subatómicas que cruzan una cámara de nubes también dejan un rastro de vapor tras su paso. Mucho de lo que sabemos sobre las estructuras atómicas hoy día es el resultado de la observación indirecta de los átomos y de las partículas de las que están compuestas. El filósofo griego Demócrito fue el primero en proponer que la materia estaba compuesta por átomos. Demócrito desarrolló su teoría hace 2300 años. Él creía que los átomos eran aquellas partes de la naturaleza que no podían reducirse o dividirse. Ahora sabemos que los átomos pueden dividirse en partículas más pequeñas. Sin embargo, Demócrito tenía razón en un sentido. Las fuerzas que mantenían unidos a los núcleos de un átomo eran las más poderosas de todo el universo, y aunque los átomos fueran invisibles, podían desencadenar las reacciones más poderosas. Cuando el núcleo de un átomo se divide en un proceso llamado fisión, se desprende una gran cantidad de energía. Las armas nucleares son solo un ejemplo de la fuerza increíble que ocurre cuando los átomos se dividen. Entender la estructura de los átomos ha sido un proceso lento, gradual y evolutivo. Hasta la fecha aún no se entienden por completo los misterios que rodean a las partículas más elementales del universo. Debido a que la observación directa de las estructuras atómicas es imposible, los científicos han confiado en estructuras para representar a los átomos. Modelo atómico de Dalton, 1803. El químico inglés John Dalton desarrolló el primer modelo de un átomo en 1803. Dalton vio a los átomos como entidades indivisibles y como partículas esféricas indestructibles. Él creía que todos los átomos del mismo elemento eran exactamente diferentes en forma y en masa. También creía que los átomos de elementos diferentes eran diferentes, cada uno en su tamaño, forma y masa distintivas. Finalmente, él creía que los compuestos se formaban por la unión de átomos con dos o más elementos y que en cualquier compuesto, los átomos de elementos diferentes se unían en un número definido de formas. El modelo de Dalton explicaba muy bien lo que se sabía sobre las reacciones químicas en ese punto de la historia de la ciencia. Pero 100 años después, el físico inglés William Crookes desarrolló un dispositivo llamado el tubo de Crookes. J.J. Thomson descubre el electrón. El tubo de Crookes es un ancestro del moderno tubo de la televisión actual. En los experimentos que efectuó el científico inglés J.J. Thomson con ese tubo, notó que el rayo de partículas con cargas negativas atravesaban el tubo, sin importar el tipo de gas que se usara. Thomson postuló que las partículas con carga negativa estaban presentes en los átomos de todos los elementos. En un principio, a estas partículas se les llamaba partículas catódicas, pero hoy se les llama electrones. En teorías posteriores, Thomson también declaró que todos los átomos estaban hechos de partículas cargadas negativa y positivamente, que estaban distribuidas equitativamente en toda la masa del átomo. Sin embargo, Thomson continuó mirando al átomo como una masa sólida. El modelo de Rutherford, 1909. En 1909, el físico británico Lord Rutherford efectuó experimentos que indicaban que los átomos estaban compuestos en su mayor parte de espacios vacíos. Al lanzar un rayo de partículas alfa a través de un papel de oro rodeado por una pantalla circular fluorescente, Lord Rutherford notó que la mayor parte de las partículas alfa atravesaban el papel dorado sin ser deflectadas. Sin embargo, algunas partículas se deflectaban ligeramente, mientras que otras se deflectaban en ángulos de 90 grados o mayores. Lord Rutherford interpretó esas observaciones al decir que cada átomo contenía pequeñas partículas densas y con carga positiva en la porción central o núcleo. También dio la hipótesis de que el núcleo con carga positiva repelía a las partículas alfa con carga positiva, deflectando a aquellas que se acercaban, de igual forma que rebota una bala en una placa de acero. Sin embargo, debido a que el núcleo era tan pequeño en relación al tamaño del átomo, no muchas lo golpeaban y la mayor parte de las partículas alfa lo atravesaban por la porción vacía del átomo. Rutherford también dijo que los electrones se movían por el espacio vacío del que constaba en su mayor parte el volumen de los átomos. Aunque los electrones cargados negativamente debían ser atraídos a los protones con carga positiva, Rutherford postuló que el movimiento de los electrones alrededor del protón evitaba que cayeran en el protón, al igual que el movimiento de la Luna evita que caiga a la Tierra debido a la gravedad.
Sin embargo, una partícula cargada que se mueve en un patrón curvilíneo debe entregar luz u otra forma de energía electromagnética, y cuando se libera esa energía, el electrón que se mueve alrededor del núcleo de un átomo debe perder energía y caer gradualmente hacia el núcleo. Debido a esa contradicción aparente, se hizo necesario desarrollar un modelo atómico que explicara por qué los electrones no ceden energía y finalmente se estrellan en el núcleo. El modelo de Bohr. El científico danés Niels Bohr desarrolló un modelo de un átomo que propuso ciertas órbitas definidas en las que un electrón podía viajar alrededor del núcleo sin energía radiante. Bohr propuso 7 niveles diferentes o distancias que ocurren alrededor del núcleo. A mayor radio en el nivel, mayor la energía de los electrones en ese nivel. Debido a las posibles órbitas del electrón, se conocieron como niveles de energía, y Bohr propuso que la única forma en que los electrones podían perder energía era cayendo a un nivel de energía menor. Cuando esto pasa, los átomos emiten un fotón de radiación como la luz. Pero mientras que los electrones permanecen en esa órbita dada, el nivel de energía permanece constante. El modelo de Bohr sugirió que en estado normal todos los electrones estaban en el nivel de energía más bajo disponible. Debido a que todos los electrones estaban en su nivel energético más bajo, no podían moverse a un nivel menor y por lo tanto no perdían energía. Los átomos se encontraban estables y en su estado fundamental. Si se da energía a un átomo por medio de calor o energía eléctrica, la energía absorbida puede provocar que uno o más de los electrones dentro del átomo se muevan a un nivel energético superior. Cuando esto ocurre, los átomos se dice que están en un nivel excitado. Cuando los átomos están excitados, los átomos son inestables y hacen esfuerzos para regresar a su estado fundamental. Cuando el electrón regresa a su estado de energía más bajo, libera energía. La energía que sale de un átomo es exactamente igual a la cantidad absorbida cuando el electrón saltó a niveles de energía más altos. Desde 1940, año en que ocurrió una revolución en la física atómica, el modelo de Bohr se ha modificado muy poco. El moderno modelo del átomo. Hoy en día, en vez de contar con niveles discretos dentro del átomo, la probabilidad indica que hay diferentes áreas rodeando al núcleo. A esto se conoce como el modelo de nube cargada. Este modelo representa a los electrones como parte de una nube difusa de diferentes densidades. Las áreas más densas muestran la probabilidad más alta para encontrar electrones en un momento dado. Arreglo del electrón, reactividad y la regla del octeto. Buena parte de la naturaleza química y física de los elementos se determina por la configuración de los electrones que orbitan alrededor del núcleo de un átomo. Los gases nobles no reactivos, helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón, tienen 8 electrones en su nivel exterior, excepto el helio, que solo tiene 2. Esta configuración de 8 electrones en el nivel exterior de un átomo se llama octeto. La existencia de un octeto hace que los electrones de nivel de energía exterior de un átomo no reaccionen con los demás electrones de los otros niveles de energía de los elementos. Los elementos que están a 1 o 2 electrones de contar con un octeto y aquellos que están a 6 o 7 tienden a ser los elementos más reactivos. Los átomos con niveles de energía exteriores que no están completamente llenos tienden a reaccionar y a formar compuestos hasta que llenan su nivel exterior y se estabilizan. El núcleo atómico, los protones. Cada elemento tiene un número característico de protones. Los científicos han asignado a cada elemento un número específico de acuerdo al número de protones en el núcleo de sus átomos. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el elemento más ligero, tiene un protón, por lo que es el número 1. El helio, que es el segundo elemento más ligero, tiene 2 protones y esto le da el número 2. El número asignado a un elemento se llama su número atómico. El número atómico del carbón es el 6, por tener 6 protones. De igual forma, los átomos de uranio tienen 92 protones, por lo que tiene el número atómico de 92. El núcleo atómico, los neutrones. Mientras que el número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo de un elemento dado es siempre el mismo, el número de neutrones puede variar. En su forma más común, el núcleo del hidrógeno contiene solo un protón y ningún neutrón.
Aunque existen otros dos tipos de hidrógeno, una forma conocida como deuterio tiene un protón y un neutrón. Otra forma de hidrógeno es el tritio. Tiene un protón y dos neutrones en su núcleo. Es importante recordar que esas tres formas diferentes son átomos de hidrógeno. Cada uno tiene un protón y por ello todas tienen el mismo número atómico. Isótopo y masa atómica. Los átomos de un elemento que tienen diferentes cantidades de neutrones se llaman isótopos. La forma más común del hidrógeno es el isótopo conocido como protio y ocurre en una proporción de 6000 a 1 cuando se le compara con el deuterio. El isótopo de hidrógeno, el tritio, no ocurre naturalmente y solo puede hacerse en el laboratorio. De los 109 elementos de la tabla periódica, 90 ocurren naturalmente y los demás son producidos en el laboratorio. Todos, menos 20 de 90 elementos naturales, existen como mezclas de dos o más isótopos que ocurren en una proporción fija en muestras naturales. Por ejemplo, el oxígeno tiene 3 isótopos conocidos y el mercurio tiene 7. Los científicos han inventado una unidad para medir la masa de un átomo que es conocida como la unidad de masa atómica o UMA. La UMA está basada en la masa de un átomo del elemento carbón. Un isótopo de carbón contiene 6 protones y 6 neutrones. Este isótopo de carbón se dice que tiene una masa atómica de 12 UMAs. La masa de un electrón es de 1840. Los protones y neutrones son casi iguales en masa. La masa de un protón o neutrón es de 1/12. La masa de un átomo de carbón, 12. Por lo tanto, una unidad de masa atómica es casi igual a la masa de un protón o neutrón. Debido a que la masa de un electrón es tan pequeña, la masa atómica de un átomo es casi igual a la suma de los protones y neutrones. Los isótopos de los elementos se identifican por sus masas atómicas. Por ejemplo, todos los isótopos de carbón tienen 6 protones. El isótopo del carbón que tiene 6 neutrones es el carbón 12. El isótopo del carbón con 8 neutrones es el carbón 14 y tiene una masa atómica de 14 UMAs. Si se sustrae el número atómico del número de la masa, se encuentra el número de neutrones en un isótopo. Por ejemplo, tomen al carbón de 14 átomos. Cuando se sustrae el número atómico 6 de la masa atómica con número 14, encontramos que hay 8 neutrones en un átomo de carbón 14. El carbón 14 es también un isótopo radiactivo. Uno de cada 100 millones de átomos de carbón resulta ser el carbón 14 radiactivo. Este isótopo radiactivo es crítico para ayudar a que los científicos fechen fósiles de plantas y animales. Radiactividad. Los elementos radiactivos son aquellos en los cuales el núcleo de los átomos se desintegran y emiten una energía llamada radiación. Los elementos como el uranio tienden a decaer naturalmente y emiten radiación. Este proceso puede continuar por miles de años hasta que el elemento radiactivo cambia a un elemento con un núcleo más estable. Los materiales radiactivos naturales emiten 3 tipos de radiación: las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma. Los rayos gamma son una forma de energía similar a los rayos X, pero penetran más que las partículas alfa o beta. Las partículas alfa, que consisten en 2 protones y 2 neutrones, pueden detenerse con una delgada hoja de papel. Cuando las partículas alfa adquieren 2 electrones, se convierten en átomos de helio. Una partícula beta es un electrón o positrón expulsado de un núcleo a alta velocidad. El decaimiento radiactivo puede provocar que los elementos cambien de un tipo a otro. Por ejemplo, el torio 23290 decae al radiar partículas alfa. Al perder 2 protones y 2 neutrones, provoca que el torio tenga un nuevo número de masa, el 228, y el nuevo número atómico de 88. El 88 es el número atómico del radio. Por ello, cuando el torio sufre el decaimiento radiactivo, cambia a radio 228-88. Este cambio provoca que el decaimiento radiactivo se llame transmutación. El torio sufre 11 de esas transmutaciones para convertirse al final en el elemento plomo 208-82.
Es interesante saber que la primera transmutación suele tomar cientos de millones de años para que ocurra. Pero las últimas 10 transmutaciones ocurren en un promedio menor a los 10 años y las últimas 5 con diferencia de un día. Radiactividad, vida media y determinación de antigüedad. No todos los átomos de las sustancias radiactivas decaen al mismo ritmo. Algunas decaen en fracción de segundos, mientras que otras decaen a lo largo de miles de años. El término vida media se refiere al tiempo que se requiere para que la mitad de una sustancia radiactiva decaiga. Si un material tiene una vida media de 1 año, significa que la mitad de esa sustancia decaerá en 1 año. Después de 1 año, la mitad del resto decaerá hasta que solo quede 1/4 de la sustancia original. Debido a la diferencia en el ritmo de decaimiento de los materiales radiactivos, la vida media puede usarse para determinar la edad de muchos materiales, como son los restos de organismos vivos y de ciertos tipos de roca. Los organismos vivos intercambian constantemente el carbón con la atmósfera. Cuando un organismo muere, la cantidad de carbón 14, que es radiactivo, comienza a decrecer en los restos del organismo a la vez que decaen los isótopos. La vida media del carbón 14 es de 5.730 años. Y al comparar la proporción entre el carbón 14 radiactivo y el carbón 12, que no decae y tampoco es radiactivo, se puede estimar la edad de los restos orgánicos. Radiactividad, usos en la industria y en la ciencia. Los isótopos radiactivos también tienen un uso importante en la medicina. Pueden usarse para identificar diferentes sustancias para que los médicos puedan vigilar su flujo a través del cuerpo. Por ejemplo, ciertos azúcares pueden marcarse con isótopos radiactivos y luego seguirse a través del cerebro para estudiar la forma en que se metabolizan y se usan. De igual forma, hay isótopos radiactivos que tienden a ser atraídos a ciertas áreas cancerosas en los huesos y a otras partes del cuerpo. Después de que un paciente es inoculado con estos isótopos, los isótopos se adhieren a las moléculas como el potasio. Después se explora al paciente para localizar las áreas cancerosas. De igual forma, los científicos ambientales marcan químicos como pesticidas y fertilizantes y siguen su paso a través del ecosistema. Por ejemplo, un insecticida que tiene isótopos radiactivos integrados ayuda a determinar si se encuentra en cantidades inseguras para las poblaciones humanas y de animales. Los gases que contienen trazadores radiactivos pueden correr a alta presión a través de tubos para detectar fugas, antes que los químicos o gases potencialmente peligrosos pueden escapar a la atmósfera. De igual forma, los rayos X y otros materiales radiactivos pueden usarse para encontrar grietas invisibles y fallas en partes metálicas importantes, como en el tren de aterrizaje de los aviones y en las barras de apoyo. Aunque invisibles para el ojo humano, los átomos son la base de la construcción de toda la materia en el universo. La división de los átomos puede desatar fuerzas increíbles. La unión de esas partículas atómicas en un proceso llamado fusión crea la energía que da fuerza a la vida en la Tierra. Para entender la naturaleza de la materia y la energía en el universo, los científicos deben entender la estructura del actor más importante, el átomo.